Primera de Corintios, capítulo 15. Y este capítulo es uno de esos capítulos pesados en la Biblia. Uno de esos capítulos en que todo creyente debería pasar un buen rato leyendo y meditando. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso le dice Pablo a Timoteo. Toda la Biblia es así. Pero, aún así, hay ciertos pasajes de la Biblia en los que, déjame decirlo así, la tinta de Dios se apretó un poquito más, ¿no? La caligrafía está un poquito más oscura, es un punto clave. Algunos capítulos son así. Por ejemplo, Génesis 22. ¿No? Y a lo mejor tú dices, ¿qué será eso? Pues apúntalo, léelo en tu casa. Génesis 22 es uno de esos capítulos en los que debes pasar un buen rato leyendo y meditando. El Salmo 51, Isaías 53, el Salmo 23, Jeremías 33, Mateo 24. Bueno, uno de esos capítulos así es Primera de Corintios 15. Pablo en este capítulo va a hablar claramente acerca de un tema fundamental en la fe cristiana. Es la resurrección. ¿Qué tan importante es la resurrección para el creyente? Muchas veces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de cómo Cristo murió por nosotros, y sí. Otras veces hablamos de cuánto Dios nos ama. De hecho, se ha hecho hasta un cliché, ¿no? Dios te ama. Y es una gran verdad. Pero estas dos cosas, Dios te ama y Cristo murió por tus pecados, son solo parte del Evangelio. Un elemento importante del Evangelio es la resurrección. Y de eso es lo que Pablo va a estar hablando en este capítulo. Después de haber tocado el tema de los dones en la iglesia y cómo debemos edificarnos unos a otros, ahora Pablo cambia un poco el tema para tratar otro asunto que probablemente le habían preguntado o que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Acuérdate, Pablo está contestando preguntas que los corintios le habían hecho. Bueno, esta es una de las cosas que los corintios tenían alguna duda o algún problema. Pero vamos a orar antes de abrir nuestra Biblia. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tu sabiduría y tu consejo. Abre nuestro corazón, Señor, y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo comienza este tema hablando del evangelio. Y evangelio es una palabra que en nuestros días, pues a lo mejor necesitamos volver a entenderla. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, ¿no? Eu es bueno y angelos es mensaje o noticia. Entonces, el evangelio son buenas noticias. Y en aquella época no necesariamente estaba asociado al aspecto religioso. El día de hoy un evangelio siempre tiene que ver con alguna religión. Pero en aquella época quería decir simplemente buenas noticias, ¿no? Pero buenas noticias, ¿en qué sentido? Hay muchas buenas noticias. Por ejemplo, vas a ser papá, es una buena noticia. O te van a subir el sueldo, es una buena noticia. Ganó la selección, es una buena noticia. Todas son buenas noticias. Pero ya en el contexto bíblico, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de evangelio? En el contexto bíblico tiene unas características muy claras que Pablo las va a describir acá. Lo primero que Pablo dice acerca del evangelio, en el versículo 1, es que, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Sabes? El evangelio es algo que se predica. De hecho, en griego, es lo que dice Pablo, permíteme traducirlo así, pero lo que dice Pablo en griego es:
les declaro, hermanos, el evangelio que les he evangelizado, ¿no? O sea, el evangelio que les he predicado. Habla de hablar, mencionar. ¿Alguna vez has oído eso de que dicen que San Agustín, ¿no? Lo cual creo que es una falacia, pero dicen que San Agustín tomó a un discípulo suyo y le dijo, vamos a evangelizar al pueblo. Y fue al pueblo y fue a la panadería y compró unos panes. Le dijo, ahora vamos a la pescadería y compró unos peces. Luego fue a, no sé, a la carpintería y compró unas maderas. Y luego se regresó a su casa y su discípulo le dice, pero maestro, ¿no que íbamos a predicar? Claro, eso hicimos con nuestra vida, ¿no? Y acerca de eso hay muchas cosas que se dicen, ¿no? Predica y si es necesario, habla, ¿no? Como que hay un énfasis en que tu vida debe ser acorde al evangelio, lo cual es cierto. Nuestra vida, la vida del creyente debe estar acorde con las verdades del evangelio. Eso es un hecho. Pero para ser verdaderamente correctos, el evangelio es algo que se anuncia. La gente no, aunque te vean, o sea, si te ven así tierno, bueno y bondadoso, van a pensar que eres Winnie Pooh, no necesariamente que eres cristiano. Para que sepan que eres cristiano, para que entiendan y crean en una buena noticia, tiene que haber un anuncio de esa buena noticia. Es parte de la encomienda que Dios nos dio. La gran comisión es ir a todo el mundo y predicar el evangelio. No dice vayan y vivan bien. Por supuesto es bueno vivir bien, es necesario vivir bien. Pero la tarea que nos dio es de predicar, anunciar el evangelio. Y eso es abrir la boca y decir el evangelio. Ahora, no siempre es fácil. No siempre es fácil. Porque a veces uno se siente incapaz de hacerlo. Pero por eso estamos estudiando la palabra. Yo espero que el día de hoy no nos sintamos más capaces, pero sí sepamos que Dios es suficiente para poder hacer esa obra. Y que podamos abrir nuestra boca y hacer lo que Pablo dice. El evangelio se los prediqué. Ahora, una cosa es predicar, esa es una parte del evangelio, es algo que se predica. Pero hay una segunda parte, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Sabes qué hay que hacer con el evangelio? Hay que recibir. No solo escuchar, sino recibir. Muchos escuchan el evangelio. A mí me daría terror, pero puede ser, pero me daría terror descubrir que aquí entre nosotros hay gente que ha escuchado el evangelio, pero que nunca lo ha recibido. ¿Qué quiere decir recibir? Quiere decir tomarlo para ti. De hecho, en algunas otras versiones se traduce como aprender. ¿Qué es lo que, cuando no sabías manejar un coche, te trepabas al coche y pues no pasaba nada. Luego alguien te empezó a enseñar. Y mientras estás aprendiendo, se te apaga el coche, te pones nervioso, no sabes dónde dar vuelta, no sabes estacionarte, o sea, estás aprendiendo. Pero cuando ya aprendiste es que esas verdades están dentro de ti. Bueno, lo mismo ocurre con el evangelio. El evangelio alguien lo predica, tú lo escuchas, pero el llamado ahora es que lo recibas, lo hagas tuyo, esté dentro de ti. Como cuando ahora manejas y ya puedes manejar, poner el radio, sin mirar el teléfono o el Waze donde te va guiando. O sea, ya es parte de ti toda la dinámica del manejo. Bueno, el evangelio tiene que ser tan tuyo que es parte de ti, es parte de tu lenguaje, es parte de tu vida. Entonces el evangelio se anuncia, el evangelio se recibe, pero también dice ahí, en el cual también perseveráis. Y perseverar literalmente es pararse firme. O sea, no es algo en lo que yo llego y toco base de vez en cuando. No, es algo en lo que estoy completamente firme. Es algo que he recibido, pero es algo que también persevero. Y creo que esto es bueno porque de los corintios hemos hablado muchas cosas malas, ¿no? Hemos visto todos los defectos de los corintios, todas las cosas malas que hacen, pero aquí hay algo bueno. Los corintios
habían escuchado el evangelio, lo habían recibido y ahora estaban perseverando en el evangelio. No eran como los Gálatas. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy espantado de que tan pronto se apartaron del evangelio que les prediqué para seguir un evangelio diferente. Y Pablo dice: no puedo creerlo. Acabo de predicarles el evangelio, ya están escuchando otras doctrinas, otras buenas noticias que no tienen nada que ver con las buenas noticias bíblicas, con el evangelio bíblico. Los corintios habían recibido y ahora estaban perseverando. Pero hay un elemento más, fíjate en el versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El último elemento de esta cadena es retener el evangelio. La palabra retener es sujetar, ahora sí que apañarte, agarrarte con uñas y dientes. Aquí no hay metro, pero has visto algunas escenas, más o menos como cuando tienes que así, te tienes que aferrar. Dice: escuchar el evangelio, recibir el evangelio, perseverar en el evangelio. Y ahora dice: retenerlo, agarrarte de eso. Porque evidentemente hay una probabilidad de que lo sueltes. Todos conocemos a alguien, creo, lamentablemente todos conocemos a alguien que a lo mejor es el mismo que te predicó y que el día de hoy quién sabe dónde está y quién sabe qué está haciendo. Ya no va a ninguna iglesia, su vida es un desorden. ¿Qué pasó con el evangelio? ¿Sabes qué pasó? Dice Pablo: creyó en vano. ¿Qué es creer en vano? ¿Nunca has comprado algo en vano? Así como que pues parece que va a llover, híjole, ¿qué hacemos? Mira que hay un paraguas, está bien caro, pero pues bueno, pues lo voy a comprar. Sales, está todo despejado. Compraste en vano un paraguas. Bueno, Pablo dice que si no retienes el evangelio, creíste en vano. O sea, no importa si tú dices, bueno, no tú porque tú estás aquí. Alguien que no está acá diga: no, yo de joven estaba entregado a la palabra, estaba entregado al Señor, servía en la iglesia. Ya luego, pues como que o sea, no importa si hace unos años tú estabas así de entregado y el día de hoy no, creíste en vano. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que es por obras? ¿Que puedo perder la salvación? ¿Que entonces tengo que espantarme porque, híjole, qué tal que algún día ya no retengo el evangelio? Entonces, no, es al revés. Es al revés. Cuando has recibido verdaderamente el evangelio, lo vas a retener, vas a perseverar en eso. No se te va a escapar porque es parte de tu vida, una vez más. Hay cosas que son parte de uno. Un detallito. La doble L, yo la pronuncio de una manera distinta a como la pronuncian todos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mexicanos y tienen esto que se llama el yeyismo, que la doble L la pronuncian como la Y. En mi país, por lo menos hasta mi generación, los jóvenes del día de hoy ya están igual, pero en mi generación la doble L tiene un sonido distinto. Se dice calla, llora, llama, ¿no? Y entonces yo nunca tengo errores de ortografía con la Y y la doble L, jamás. Es como confundir la Z con la Q. O sea, no, en mi mente y en mi oído no tienen nada que ver. Ahora, entonces tengo una ortografía maravillosa porque soy un estudioso impresionante. No, simplemente en mi naturaleza esas dos cosas no se pueden confundir. Cuando has recibido el evangelio, hay una nueva vida en ti, hay una nueva luz en ti. Por tanto, no es que tienes que, híjole, ahora me tengo que apañar del evangelio. No, sino que esa nueva luz en ti te hace aferrarte a la verdad que está escrita en la palabra. Entonces aquí está el asunto. No tengo que empezar a hacer obras, aferrarme. Lo que tengo que hacer es asegurarme de haber creído el evangelio correctamente. No un evangelio distinto, sino el evangelio verdadero. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es el evangelio verdadero? ¿Cuál es? O sea, si los Gálatas dejaron, o sea, imagínate, Pablo les predicó y se están desviando. Y a mí me predica Iber Cruz, entonces ¿qué probabilidades hay de que me desvíe? Muchísimas. Bueno, ¿cuál es el evangelio? Fíjate, versículo
3, Pablo nos va a describir con toda claridad lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Un detallito más. Pablo puede predicar el Evangelio porque lo ha recibido. Él puede decirte, recibe el Evangelio porque es parte de él. Por un lado es eso, él ha recibido ese Evangelio. Pero por otro lado también está diciendo, yo no lo inventé. El Evangelio no es un invento de Pablo, no es un invento que él dijo, pues, ¿qué tal que sea así? No, el Evangelio lo recibió del Señor. En Gálatas, capítulo 1, versículo 11, la carta a los Gálatas, está un poquito más adelante en tu Biblia, Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, verso 11 de capítulo 1 de Gálatas, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, lo que Pablo va a decirnos en un minutito, dice, no fue mi invento, no fue que yo lo descubrí, yo lo deduje, no. Nadie me lo enseñó, Dios me lo reveló y yo lo recibí. Ahora, ¿qué es esto? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Te fijaste que dice 2 veces conforme a las Escrituras? Conforme a las Escrituras. ¿Sabes? El evangelio que Pablo predica dice, lo recibí de Dios y es conforme a las Escrituras. Y esa es una característica importante del evangelio verdadero. El día de hoy, lamentablemente, hay muchas iglesias que predican un evangelio extraño. Incluso hay algunos predicadores que buscan ser novedosos en el mensaje y que tratan de, no sé, encontrar algo nuevo. Y bueno, Pablo dice, yo no encuentro nada nuevo. Lo que recibí, eso es lo que les doy. Y esto que recibí y que les entrego estaba en las Escrituras. Ahora, cuando dice las Escrituras, no está hablando de las cartas que él escribe, porque pues todavía no están escritas. O sea, no está refiriéndose al Nuevo Testamento. Para el momento que Pablo escribe esta carta, todavía no hay ningún evangelio escrito. Cuando dice las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. O sea, no es un invento de Pablo porque estaba escrito desde mucho antes de que Pablo existiera. El evangelio no es un invento del Nuevo Testamento, ni es un invento del cristianismo. Es una profecía desde los primeros libros de Génesis, de los primeros capítulos de Génesis. En el capítulo 3 está ya la semilla del evangelio. A lo largo de todo el Antiguo Testamento me muero de ganas por ya terminar el Nuevo Testamento y empezar a estudiar Génesis, porque podemos ver a Cristo en cada página. El evangelio que tú y yo estamos llamados a escuchar, a recibir y a predicar, no es un evangelio nuevo. No tenemos que adaptar el evangelio a la nueva generación. Es que los chavos del día de hoy, ya no, eso de que Cristo murió por tus pecados, eso ya no es novedoso. Hay que buscar algo nuevo, algo distinto. Error. Fíjate lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy, dice, maravillado, 1:6 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, y Pablo se incluye, ¿no? Pablo, los otros apóstoles, si nosotros o un ángel del cielo, no, es que esto que tengo fue una revelación directa de Dios. No, si nosotros, aún un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, el evangelio no es algo nuevo. Y déjame decirte, es bueno que no sea nuevo.
Sí, lo novedoso llama mucho la atención. Si yo vengo con ustedes a decirles, mire, se descubrió una teoría nueva donde los criptotriptolitrianos resulta que son y la física cuántica nuclear hipotérmica del acueducto de la misiotérmico-cárdica puede ser que hasta te apantalle, pero ¿y? El Evangelio no es novedoso. No creo que en nuestra sociedad, aquí, en la sociedad en la que vivimos, del siglo XXI, cosmopolita, de la ciudad de Querétaro, haya alguien que no haya escuchado alguna vez, en alguna película, en alguna conversación, Dios te ama, murió por tus pecados, Él fue a la cruz. O sea, sí, se ha hecho muy conocido, pero no necesariamente quiere decir que es menos eficaz. Y no porque se haya hecho conocido, estamos llamados a cambiar de mensaje a algo que impacte a la sociedad. El Evangelio es el mismo y debe seguir siendo el mismo. Entonces dice Pablo, el Evangelio que recibí es el mismo mensaje que estaba escrito desde antes. Ahora, ¿qué es lo que incluye el Evangelio? Cuando me toca predicar el Evangelio, ¿qué tengo que decir? Versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, Cristo. Cristo quiere decir Mesías, el ungido. Dios mismo hecho hombre. Dios mismo hecho hombre murió por nuestros pecados. Ese es el primer elemento que debemos anunciar en el Evangelio. Que tú y yo somos pecadores. Que tú y yo hemos pecado una y otra vez. A veces con pecados de comisión, de que hemos hecho pecado, y a veces pecados de omisión, cosas que no hemos hecho y debíamos haber hecho, y que también son pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Todos somos pecadores. ¿Qué tanto? ¿Qué tan pecadores somos? Si hiciéramos un pecadómetro aquí, ¿tú en cuál grado llegas? ¿No? Bueno, la Biblia dice que por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa si has pecado mucho o poco. ¿Cuántas veces tiene que matar una persona para ser convertido en un asesino? O sea, ¿a cuántos tengo que matar para ya ser asesino? Pues con uno ya eres asesino. Ay, pero no es mi costumbre, no importa. Con uno ya eres un asesino. ¿Cuántas veces tienes que mentir para ser un mentiroso? ¿Cuántas veces tienes que haber robado en tu vida para ser un ladrón? Bueno, todos estamos encerrados en eso. ¿Qué tan grande es nuestro pecado? Es tan grande que Cristo tuvo que morir por nosotros. Que no alcanzaba sacrificar un animal para pagar el precio de mi pecado. Algunas veces, parte de este evangelio diferente, este evangelio que no es bíblico, te dicen, ¿tú sabes cuánto vales? Vales la sangre de Cristo. Eso es lo que tú vales. Error. Ese es el precio de tu pecado. O sea, ese no es mi valor. Wow, valgo la sangre de Cristo. No. Es de espantarme. Ese es el precio, el tamaño de mi deuda, mi falta, de mi miseria. No es mi valor, es todo lo contrario, es lo que yo provoqué, es lo que yo le debo a Dios. Es tan profunda mi deuda, es tan profundo mi pecado, que no puede ser sacrificado por un animal, pagado por alguna cosa, una acción. Dios mismo, santo, tiene que hacerse hombre para llevar en su muerte la paga de mi pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, el Evangelio involucra este elemento. Que tú y yo podamos creer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios eternamente. Déjame darte un poquito de mi testimonio.
Yo fui criado en una familia funcional, una familia, mis papás hasta el día de hoy están casados, felizmente casados. Mi familia no tuvo grandes conflictos, nunca tuvimos mucho dinero, tampoco tuvimos necesidad de mendigar por las calles o algo así, sino que fue una buena familia, hasta en los estándares comunes, todo estuvo bien, una buena educación. Una familia culta, o sea, y en todo eso pues fui enseñado ningún valor cristiano en sí, pero sí muchos valores humanos. Yo no decía groserías, ¿no? Y no es porque me las daba de muy santo, sino que se me hacía como que gacho, o sea, utilizar palabras nomás como muletillas. Entonces pues no decía groserías, pues me portaba bien, siempre fui entre los mejores alumnos del salón, o sea, todo bien, realmente era de esos que pensaba, pues no soy tan pecador, o sea, el cristianismo, eso les ayuda a los que son alcohólicos, no me gusta el sabor del alcohol, no, como que nunca me hizo clic. Ninguno de mis amigos bebía tampoco, teníamos muchas reuniones y pues jugábamos, platicábamos, tocábamos guitarra, pero nunca hacíamos nada malo, perverso, inmoral, no, era todo dentro de lo normal. Un día le pregunté a un amigo, oye, y yo quería ser ateo, mi anhelo era ser ateo, ¿no? Por eso yo soy un ateo derrotado, pero desde niño mi mayor deseo era ser ateo, quería ser ateo. Entonces busqué, yo estudié en la Universidad Católica en La Paz, Bolivia, y pues tenía que tomar algunas materias de cristianismo a fuerzas, y yo me documenté en cosas para pelear con mis maestros. Oh, sorpresa, mis maestros eran menos católicos que yo, creo. Entonces hablamos de muchas cosas menos del evangelio en aquellas clases. Pero un día hablé con un amigo y le dije, oye, suponiendo que Dios exista, aunque dentro de mí siempre era esa lucha. Yo quería ser ateo, pero había algo en mí que me decía, híjole, no lo vas a poder, no vas a poder. Al final la realidad te va a derrotar. Entonces le pregunté a mi amigo, oye, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y gracias a Dios mi amigo no tenía la respuesta correcta, porque él me dijo, sí, la blasfemia. La Biblia dice que hay un pecado imperdonable, pero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso hablaremos en otra ocasión. Pero mi amigo solo me dijo, Dios no perdona ni el homicidio ni la blasfemia. Y yo había blasfemado mucho, tratando de ser ateo, mucho. Y entonces ese día sentí un peso en mis hombros. O sea, esto Dios no me lo... Bueno, si Dios no me puede perdonar esto, pues entonces vivamos como sea, que al final de cuentas ya estoy camino al infierno de por sí. Y así fue mi vida a partir de ahí. Un día, ya viviendo en México, fui a Semilla de Mostaza, México, y estaba el pastor Héctor predicando. Y empezó a predicar Marcos 3. Y en Marcos 3 está lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces el pastor Héctor dijo, quiero que sepas algo. ¿Alguna vez has blasfemado? Y es de esas veces en que todos desaparecen y sientes que el pastor te está hablando a ti, así, ¿no? Tú, te estoy hablando, ¿no? Héctor ni me conocía ni nada. Cuando le conté esto, se quedó así, ¿en serio? Sí. ¿Alguna vez has blasfemado? Yo claramente sentía la espada en mi cuello, a punto de caer sobre mi cuello. Y Héctor dijo, ok, Dios perdona todas tus blasfemias. En ese momento, ¿sabes? Para mí fue la convicción de, soy un pecador. Me di cuenta de mi necesidad de un Salvador. Ahora, un segundo después empezaron a venir a mi mente 1000 pecados más, millones de pecados más. Pero en el Evangelio es necesario llegar a ese punto. Reconocer que somos pecadores, que no hemos llegado al estándar que Dios espera. Porque si no, no son buenas noticias.
O sea, que Slim se encuentre 5,000 pesos en la calle, pues, o sea, la propina para el súper, o sea, a él no necesita 5,000 pesos extra. Pero cualquiera de nosotros son buenas noticias. ¿Por qué? Por una necesidad. Bueno, a veces nos creemos slimpirituales, ¿no? Nos creemos así, con suficientes recursos, pero en realidad no tenemos eso. Tú y yo somos pecadores y no va a ser hasta que lo podamos ver que vamos a poder entender la gracia de Dios. Esta gracia que dice que Él murió por nosotros conforme a las Escrituras. Ahora, cuando Él muere por nosotros, es una parte del Evangelio. ¿Qué sigue? Dice, fue sepultado. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que murió de verdad. O sea, no es que entró en coma. En aquella época también había una doctrina que decía que Jesús era como un espíritu. Los gnósticos decían que Jesús no tenía un cuerpo, era como un espíritu. No, un espíritu no puede morir. Era un hombre como tú y como yo, con todas las cualidades humanas. Y murió como tú y yo podríamos morir en cualquier momento. Y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Este elemento es importante por varias razones. Número 1, porque el Mesías muerto no le sirve a nadie. El Mesías muerto es nada más una persona que murió. La resurrección es la forma en la que Dios dice, acepto el sacrificio hecho por Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no sabríamos si en verdad su sacrificio funcionó o no. Dice Romanos capítulo 1, que fue 1:4, Romanos 1:4, que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es la manera en la que Dios declara al mundo entero, Él es mi Hijo. ¿Te acuerdas que cuando Jesús es bautizado se oye una voz del cielo que dice, Él es mi Hijo, en Él me complazco, en Él tengo complacencia? Bueno, después la resurrección es la manera en la que Dios reafirma, lo dije, es mi Hijo y en Él me complazco. La resurrección también es la prueba de que Jesús no mintió. Cuando le dijeron en Mateo 12, le dijeron, Jesús, a ver, danos una prueba, a ver si eres el Mesías. Lo cual es ridículo, ¿no? Ya multiplicó los panes, los peces, revivió gente, sanó gente. Y le dicen, a ver, danos una prueba de que seas el Mesías. Jesús les dice, solo les voy a dar una prueba. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra, 3 días y 3 noches. Si Jesús no resucitó, entonces es un mentiroso. Entonces, si es un mentiroso, lo que acabamos de decir, ¿cuántas veces tiene que mentir Jesús para ser un mentiroso? Con una vez ya era suficiente. Toda su obra, aunque hubiera sido un gran hombre, ya es mejor que la tuya o que la mía, pero no es el Mesías. Su resurrección es la prueba de que Él es quien dijo ser. En tercer lugar, o cuarto, ya no sé, la resurrección de Cristo lo hace completamente distinto a cualquier otro líder religioso que haya habido en la historia. Llámese Buda, Mahoma, Krishna, lo que tú quieras. Cualquier otro líder religioso o político de la historia, porque algunos líderes han muerto por grandes causas, han muerto por causas nobles, pero todos están muertos. Cristo no murió por una causa noble, murió por un pecador y resucitó. Entonces, ¿será importante entender esto de la resurrección? Claro que sí. Pablo dice que todo esto es conforme a las Escrituras y dice que hay una evidencia testimonial. Fíjate en el versículo 5. Y apareció a Cefas, ese es Pedro, a lo mejor como una forma de, pues, ¿te acuerdas que Pedro, todos huyen, pero Pedro le niega? Pedro
se hace el valiente, pero cuando le dicen, tú estabas con el Nazareno, le dicen, no, no lo conozco, y maldice y todo. Bueno, Jesús va y lo busca y se aparece a Pedro. Luego a los 12, a los apóstoles, al grupo de apóstoles, después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El día de hoy, pues, todos los que vieron a Jesucristo resucitado ya han muerto. Pero cuando Pablo está escribiendo esta carta, muchos están vivos. ¿Te imaginas? Hay 500 testigos de que Cristo estaba caminando vivo. Y dice Pablo, pueden ir y preguntar. Hay una evidencia testimonial, no solo escritural, que en las escrituras está que Él iba a resucitar, sino además hay evidencia testimonial de que todos lo vieron. De hecho, cuando estudias el libro de Hechos, hay muchos oponentes, muchas trabas en contra del Evangelio, pero ninguna en contra de la resurrección. No hay nadie que diga, eso de la resurrección es un fraude. Hubiera sido muy fácil. Los fariseos hubieran deshecho el cristianismo sencillamente diciendo, ay, estos cristianos. A ver, vengan, los voy a llevar. Mire, pasan aquí 3 calles a la tienda de doña Chonita, ahí a la de izquierda 2 cuadras, ahí está la tumba. Ahí está el cuerpo. ¿Qué se hacen? Que resucitó, ahí está el cuerpo. Era muy fácil desmentir a los cristianos. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la tumba estaba vacía. Porque la tumba estaba vacía. La resurrección fue algo claro y evidente a todos en aquella época. Y luego dice, después apareció Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor Jesús, el que escribe la carta de Santiago, medio hermano, hijo de María y José. Acuérdate que Jesús es hijo de María, pero no de José. Entonces, después de Jesús tuvo otros hijos. María y José tuvieron hijos, uno de ellos Jacobo, y dice la palabra que sus hermanos no creían en Jesús. No creían en Jesús. ¿Qué? Pues es que te imaginas que tu hermano siempre hace todo bien. Seguramente hasta le tenían como rencor. Ya imagino a María diciéndoles, ay Jacobo, ¿por qué no puede ser como Jesús un poquito? Mira, siempre ordena su cuarto, lo que se le pide eso hace, nunca contesta mal, siempre despierta de buenas. Ay Jacobo, ¿por qué no puede ser un poquito como? Entonces, tal vez por esas cosas, Jacobo y sus hermanos se burlaban de Jesús. ¿Te acuerdas en el ministerio de Cristo en la tierra? Los hermanos le decían, ay, ¿y qué haces aquí? Ya que eres Mesías, deberías ir a Jerusalén, allá se tienen que mostrar todos los Mesías. En Marcos 3 también los hermanos de Jesús vienen con María y le dicen, híjole, ya se volvió loco, ahora sí se zafó Jesús. Ya se zafó, lleva días sin comer, híjole, hay que sacarlo porque ya está mal de la cabeza. Eso dicen sus hermanos. Pero después de que Jesús resucita y se le aparece a Jacobo, Jacobo cambia completamente su vida. De hecho, la historia nos muestra que a Jacobo después le dijeron rodillas de camello. Le pusieron de apodo eso. ¿Por qué? Porque pasaba tanto tiempo de rodillas orando que se le hicieron unos callos en las rodillas. Yo imagino tratando de reponer el tiempo perdido. Estuve 33 años con él y no lo entendí, no lo valoré. Y ahora de rodillas todo el día para buscar al Señor. Después de Jacobo dice, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La palabra abortivo es una palabra extraña, básicamente quiere decir nacido antes de tiempo, ¿no? Es como que Pablo dice, pues los apóstoles estuvieron 3 años con él. Lo conocieron, estuvieron con él, lo escucharon, le creyeron, luego lo vieron resucitado. Pues claro que van a salir a predicar el evangelio. En cambio yo iba persiguiendo la iglesia y sucedió. No estaba listo, como un parto prematuro, que sucede así, ¡pum! Empezó la labor de parto y ya. Así dice, yo fui como un abortivo, como un nacimiento antes de tiempo, ¡pum! No estaba listo, no estaba preparado. El Señor me agarró camino a Damasco, yo iba todavía con mis cartas para matar cristianos. No soy digno, no soy como ellos. Ellos estaban preparados, habían estudiado. Yo me estrellé contra la verdad. Y verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ellos son apóstoles, pues estuvieron con Jesús, claro, estuvieron antes de la cruz, antes de la resurrección estuvieron con Él. Yo ni siquiera debería ser apóstol, porque pues no solo ni siquiera era neutral, yo estaba contra la iglesia, no debería ser apóstol. Soy apóstol, pero dice soy el más pequeño de los apóstoles. Y ya conoces eso, que Pablo comienza diciendo, sí, soy el más pequeño de los apóstoles. Pero luego en Efesios dice, bueno, déjame pensar, soy el último de todos los santos. Cuando escribe la carta a los Efesios, ya como que su concepto de sí mismo ha caído. Aquí dice, soy apóstol, el más pequeño, pero apóstol. Ya los Efesios en el capítulo 3 dice, soy el último de los santos. Ya ni apóstol, ya de los santos el final. Y cuando escribe la primera carta de Timoteo, dice, soy el primero de los pecadores. Y Pablo va en este decrecimiento de su estima, ¿no? Cada que alguien le dice, la Biblia quiere subir tu autoestima, dices, ¿neta? Pablo se desestima cada vez más y estima cada vez más la obra de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, no debería ser apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy apóstol, no por mérito, sino por gracia. Por su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Te acuerdas que les dice, chicos, no crean en vano? Ahora dice, yo recibí el evangelio, ¿te acuerdas? Lo que estoy predicando es lo que recibí. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes ellos? Los apóstoles. He trabajado más que los apóstoles. Pedro estaba ahí en Jerusalén todavía cuando yo estaba caminando por el mundo predicando el evangelio. Y pareciera que Pablo entonces está echándose flores. Pero dice, no me aplaudan a mí. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios abre la puerta y yo tengo que hacer algo, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es otro fruto del evangelio. Cuando recibes el evangelio, no puedes vivir como vivías antes. Si tu vida, a pesar de que ya te llamas cristiano, no ha cambiado, sigue exactamente igual, probablemente has creído en vano. Que la gracia no sea en vano para contigo. ¿Tengo que empezar a hacer? No es por obras. Pero a lo mejor tienes que empezar a creer. ¿Qué cosa? Que eres un pecador necesitado y que hay una buena noticia. Dios ha provisto para esa necesidad. Dios te ha dado lo que necesitas para ser su compañero en la tarea que Él tiene. Él quiere salvar a gente en el mundo. Ya vamos a terminar. Antes de ir a lo que sigue para terminar. ¿Te fijas que el evangelio no tiene que ver con cómo ser feliz? Que muchas veces anunciamos, estás triste, mira, ven a Cristo, Dios te puede hacer feliz. Ese no es el evangelio. McDonald's te puede hacer feliz. ¿No? El evangelio no tiene que ver con cómo vivir, ni siquiera con cómo vivir moralmente bien. El evangelio no tiene que ver con cómo ser millonario. El evangelio es una buena noticia que establece un hecho histórico. Dios mismo, el Dios soberano y supremo, entró en nuestra esfera histórica como un hombre. Fue a la cruz y murió por tus pecados y por mis pecados y resucitó para probar que es quien dijo ser. Es como si la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Él muere, paga por mi pecado. Pero imagínate, creo que ya he puesto este ejemplo antes, que tú tienes tu cuenta con Telmex elevadísima y te encuentras con Slim y Slim te dice, ok, te perdono toda tu cuenta. Puede hacerlo porque es su empresa. No, te perdono toda tu cuenta. Ok, ya estás en ceros. Pero ¿qué va a pasar a fin de mes? Te llega una nueva factura y una nueva factura y otra vez sigues sin recursos y sigues acumulando deuda. Pero entonces, ¿qué tal que Slim no te dice te pago tu factura, sino te doy mi tarjeta
Paga con eso todos los meses. Ahí cambia. No solo tu deuda ha sido liquidada, sino que ahora tienes acceso a toda su riqueza. Bueno, la muerte de Cristo, dice Romanos, capítulo 4, la muerte, Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación, para que tú y yo seamos declarados justos delante de Dios. Y justo quiere decir que ya no le debo nada a Dios. Ahora, esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Y solo quiero terminar diciendo, Pablo establece que el evangelio es por gracia. Por su gracia soy lo que soy. Por su gracia soy lo que soy. Pero esa gracia me debe mover a algo. He trabajado más que todos ellos, pero no es para mi gloria. Porque dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El día de hoy yo no quisiera terminar sin asegurarme que todos aquí hemos entendido lo que es el evangelio. ¿Has entendido que eres un pecador? ¿Has entendido que en verdad tu pecado, así sea chiquitito como yo creía que era chiquitito, así sea pecadito como yo pensaba que tenía pecadito, en realidad ha ofendido a un Dios eterno y por tanto demanda una condena eterna? ¿Has blasfemado contra Dios? ¿Has hecho cosas que Dios no quiere? ¿Que tu conciencia te recriminaba y te decía, eso no está bien, pero lo has hecho a propósito? Bueno, en cada uno de esos casos, Dios tiene la misma respuesta. Cristo en la cruz. Él ha pagado por tus pecados para que no tengas que tú pagar por eso. Así que, eso es lo primero que quisiera que tengamos todo claro. Si todos hemos recibido el evangelio. Si no has recibido el evangelio, si no has creído en esto, acércate conmigo, por favor, al final. Acércate conmigo. Y aquí tú y yo vamos a platicar y te voy a poder decir lo que tienes que hacer. Pero acércate. Acércate. Déjame hacer una segunda pregunta y con esto terminamos. ¿Estás anunciando el evangelio? Porque a lo mejor ya lo recibiste, pero te lo quedaste. A lo mejor ya tus pecados fueron perdonados, pero tu vecino, tu compañero de trabajo está camino al infierno. ¿Qué hago entonces? Predícale esto. ¿Pero cómo? Es una persona muy inteligente. No importa, los inteligentes y los tontos necesitan el evangelio. Dile, Cristo murió por tus pecados. Te vas a sorprender la cantidad de veces que la gente está anhelando escuchar eso. Que vive con una condena escondida. Que aparenta una cara de felicidad, no, ya hago lo que sea, no. Pero por dentro está el hueco que los está consumiendo. Y solo necesitan esto, entender que Cristo los conoce y ha pagado por sus pecados. Vamos a orar. Y una vez más, déjame decirlo, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, por favor, terminando esto, acércate conmigo. Acércate conmigo. Quisiera hablar contigo, quisiera asegurarte de cómo puedes ir al cielo, cómo puedes librarte de la condena que hay para todo aquel que no ha creído el evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra no nos muestra cosas que hacer, sino nos muestra lo que tú has hecho. Nos muestra la verdad que tú has ganado por nosotros, y es que tu sacrificio en la cruz, por la resurrección, ha sido acepto y declarado por Dios como el camino por el cual podemos ir a Él. Gracias porque muchos aquí un día entendimos que somos pecadores. No solo que nos equivocamos y fallamos, sino que somos pecadores. Nos lo revelaste, nos lo mostraste. Y nos permitiste también entender que tú pagaste por ese pecado en la cruz. Y nos has dado una salvación y una esperanza. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a anunciarlo, a predicarlo, Señor. Que otros puedan escuchar de nuestra boca que tú has venido para rescatar a lo que se había perdido. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, pueda vivir el privilegio de conducir a otra persona a la salvación. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda decir, no he creído en vano por la gracia que he recibido de ti.
Todo esto, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén.